Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Primero, minuto y resultado. No sé cómo ves este arranque de la sesión y qué podemos esperar. Bueno, lo que estamos viendo en una gran mayoría de casos es pues un arranque más optimista. Desde luego, pues vemos quizá un enfoque un tanto diferente al cierre de la semana pasada, sobre todo viendo los resultados del dato de empleo en Estados Unidos. Es verdad que generó movimiento sobre pues, el eurodólar, como cabía esperar, también sobre el oro a la baja. Y pues hoy lo que tenemos es sobre todo a la renta variable en Europa, haciendo alguna pequeña excepción en negativo, pues prácticamente todas o casi todas en verde, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que vemos es sobre todo pues un arranque, desde luego que nos apunta a pensar que puede ser una semana bastante más interesante. Para el IBEX, de hecho, pues casi 2/3 del selectivo prácticamente están en verde, como quien dice, y sobre todo tenemos vuelta un poquito de las cíclicas a esos primeros puestos y desde luego pues vemos sobre todo como si las cíclicas en un momento quizá de retroceso económico están respondiendo bien, pues desde luego eso es algo que nos ayuda a pensar que la evolución del IBEX pues puede seguirnos manteniendo quizá por encima de los 9.000 puntos, que hasta hace poco era la barrera psicológica que teníamos, ¿no? Mirando a valores protagonistas y en concreto sectores, querría preguntarle, Miguel, por el comportamiento que hoy estamos viendo en todo el sector automovilístico en Europa. Veíamos además, ¿no?, con esa noticia de Elon Musk de que podría vender el 10% de Tesla, cómo se desplomaban los títulos de la compañía. Es verdad que es un vehículo, un modelo muy concreto, esos vehículos eléctricos, pero estamos viendo caídas superiores al 2% para Volkswagen, superiores al 1% para Daimler y también BMW con recortes en esta mañana. No sé cómo ves al sector y no sé cómo valoras también esa noticia que, bueno, a golpe de tuit, que una vez más vuelve a protagonizar Elon Musk. Bueno, quizás si aumentamos un poquito esa ventana temporal, es verdad que hoy amanecemos con caídas, pues prácticamente a título general en este sector dentro de lo que es Europa. Si nos fijamos en la evolución del último mes, sin embargo, lo que vemos es bastante más diferente. Sí que vemos que ese impacto negativo ha sido pues muy cortoplacista, de hecho ha sido pues prácticamente en la última semana, y sin embargo el rédito que nos han dejado este tipo de compañías, BMW, Volkswagen, incluso Hyundai, ¿verdad?, durante el último mes ha sido bastante más positivo. De hecho, prácticamente todas, a excepción de Aston Martin y alguna otra, nos han dejado réditos positivos en el último mes, con lo cual el mensaje sería de reducir un poquito la alerta, que no cunda el pánico, evidentemente, por mucho que sea difícil que cuando una compañía como Tesla pues quizá tiene o arroja un resultado negativo o arrastra o barre al mercado a la baja, ¿de acuerdo? Que no nos olvidemos de que estos son factores quizá incluso intradía, es decir, a muy corto plazo. No hay que dejar nunca de mirar, digamos, en una escala más grande, y en una escala más grande, como vemos, simplemente en el último mes los resultados cambian gradualmente, ¿de acuerdo? Más allá del sector y mirando a nombres propios, ya en concreto por resultados empresariales, conocíamos cómo Siemens Gamesa ha reducido en un 31,7% sus pérdidas en el último ejercicio fiscal, y en la tabla causa-efecto vemos a esta hora casi un 6% de rebote, aunque hemos visto en este periodo brevísimo de negociación como ha llegado a dispararse casi el 8%. ¿Cómo ves esos resultados? ¿Cómo ves a la compañía dentro de un sector que veíamos la semana pasada cómo sufría el varapalo tras el profit warning de Vestas y que hacía que se desplomaba, que la propia Siemens Gamesa con caídas superiores a los 2 dígitos? Bueno, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Decíamos aquí también que lo que prima es evaluar ventanas temporales más grandes. Es verdad que Siemens Gamesa, si evaluamos desde noviembre del año pasado, en la ventana del último año, de manera literal, el rédito que nos ha dejado es negativo, algo más del 23% de caída. Si nos vamos yendo a ventanas temporales más pequeñas, desde luego, al margen de hoy, que evidentemente ha arrancado con muy buen tono, pues quizá vemos cómo esas caídas se van, digamos, diluyendo, ¿verdad? Los resultados ya sabemos que tienen sobre todo mucho impacto en bolsa a corto plazo, ¿de acuerdo? Pues solemos estar hablando en unos casos de la misma sesión de bolsa, y en otros casos podemos estar hablando incluso de varias sesiones. Sin embargo, bueno, el rédito que nos ha dejado también a corto pues es prácticamente nulo. En el último mes quizás se ha revalorizado apenas un 1,2%, y en la última semana, desde luego, también hemos observado caídas fuertes, ¿de acuerdo? También un poco en base a este factor. De hecho, en la última lectura trimestral, incluso antes de estos resultados, veíamos cómo su margen de beneficio neto seguía estando en negativo, ¿verdad? El ratio de deuda quizá
pues, controlado en términos bastante interesantes, pero veíamos el retorno sobre el capital también en negativo, un retorno sobre el capital invertido también bastante bajo y desde luego una tasa de rentabilidad por dividendo que tampoco quizá ayude demasiado. Pero bueno, esperemos en el caso de Siemens Gamesa, dentro de lo que es a nivel sectorial, que digamos el sector en concreto, o el sector en general, mejor dicho, consiga un poco neutralizar el impacto negativo de la evolución de compañías como Siemens, con otras como quizá pues Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Miguel, por terminar un poco con los principales movimientos que están dictando este arranque de la sesión en el IBEX 35, vemos a Meliá, que era quien protagonizaba ese movimiento disparado por las alzas tras presentar resultados la semana pasada, como hoy se impone por el lado de las caídas. Preguntarte si responde a una recogida de beneficios o si las subidas del viernes serán más un espejismo propio de resultados. Bueno, en el caso de Meliá, pues si hacemos un análisis análogo, efectivamente en ventanas temporales más grandes continúa estando en una muy buena posición. Es verdad que lo que vemos hoy, por ejemplo, no ayuda, en un arranque pues ligeramente negativo. Sin embargo, en esta última semana, pues el crecimiento nos ha dejado algo más de un 3% de rédito positivo, ¿de acuerdo? Es decir, al final estamos viendo que los impactos, sobre todo cuando se trata de un impacto negativo, en términos de precio en bolsa, suelen estar muy limitados, suelen estar muy acotados. Es decir, no suelen tener o no suelen alargarse, no suelen elongarse y perjudicar al cómputo quizá trimestral, ya no hablemos del cómputo semestral o anual, ¿de acuerdo? Que en este caso son positivos. De hecho, Meliá también, si analizamos en la misma ventana en la que lo hemos hecho con Siemens, pues desde noviembre de 2020, lo que hemos visto es un rédito bastante bueno, muy cercano al 100%. Hemos visto un crecimiento bastante interesante y sobre todo gran parte de ese crecimiento se debe a la parte del año, a la parte estival, en la que evidentemente este tipo de compañías más ligadas al sector turístico crecieron de manera exponencial, con lo cual, bueno, pues quizá es difícil ver ya por estos datos que quizá lo desvirtúan un poco, cuál va a ser el rédito o cómo va a seguir creciendo, pues quizá pues en el transcurso de 2022 o tras el cierre de resultados anual, pero desde luego con lo que nos quedamos ahora es con que en ventanas temporales más grandes, desde luego ha respondido bien y eso es lo que al inversor al final del día le interesa más, ¿no? Miguel, antes de terminar, no querría dejar de pasar sin preguntarle por ese movimiento hoy de nuevo al alza del petróleo, el crudo, el West Texas en $82,17 y el Brent en $83,48. Todavía le queda recorrido para alcanzar los 86 que veíamos hace un par de semanas, pero ¿cuál es el movimiento que ves de cara a las próximas jornadas? ¿Cómo ves ese movimiento del crudo? Bueno, hay que tener en cuenta que pues, los valores críticos llegaron cuando, pues tanto en el caso del crudo, del WTI, como en el caso del Brent, se alcanzaron valores en un caso no vistos desde 2014 y en el otro desde 2011. Es decir, cuando se alcanzaron valores críticos por encima de en el caso del WTI, por encima de los 81, en el caso del Brent, por encima de los $81 por barril, y en el caso del WTI, pues prácticamente por encima de los 80. Es decir, cuando se alcanzaron esos valores críticos, ahí es donde quizás se perdió un poquito la referencia de en qué dirección podía ir el precio. Y ahora mismo lo que estamos viendo, aunque efectivamente pues, un escenario en el que lleguemos a 3 cifras de valor, en ambos casos todavía está muy lejano, es decir, está muy lejano, lo que estamos valorando es, no solo en estos casos, sino también en el del gas natural, cuál va a ser ese posible techo. De hecho, ahora mismo en el WTI, el último valor más alto que quizá hemos llegado a observar, pues lo tendríamos muy cerca de los $85 por barril, y en el caso del Brent, pues bueno, algo relativamente similar. De hecho, hemos llegado a ver cotas por encima de los 86, quizá 86.10, 86.15, y sin embargo, pues ahora hemos visto ese pequeño retroceso que, bueno, que quizá aporta algo de relajación, una relajación que, dicho de otra forma, también podría ser temporal y que pues nos aleja un poco de la perspectiva de ese precio que parece que sigue inflándose, ¿no? Sin ningún tipo de freno. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Miguel Momobel, analista de XTB, un placer tenerle esta mañana con nosotros en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Gracias a vosotros. Un abrazo.